¿Cuántos le dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Porque Él es bueno, amén. Amén. Qué bueno es nuestro Dios. Aleluya. Qué grande es su amor. ¿Alguna vez has visto en tu interior, en tu mente, te has sentido en una balsa dentro de un vasto mar sin salvación, sin solución, a la deriva, expuesto a las olas, a la tempestad, a las tormentas, y en medio de todo ese naufragio, alguien llega a ti, alguien que extiende su mano y te dice: no temas, porque yo estoy contigo. Aleluya. En ese momento, cuando tus fuerzas ya no valen, cuando tus habilidades, tu conocimiento no es relevante, cuando tu necesidad abraza todo lo que tú puedes, conoces y entiendes, y entonces te sientes a la deriva, Jesús llega a tu vida para traer salvación. Amén. Él llega a ti para cambiar tus circunstancias, para sacarte de ese lugar de adversidad y ponerte en un lugar de paz, de descanso, en un lugar de plenitud. Si los hombres pudiesen verse a sí mismos en ese lugar, si pudieran entender que la salida está para arriba y no para abajo, que no tiene sentido echarse al agua para dejarse ir, pero que hay un clamor, hay una oración, hay un ruego, hay una súplica que Dios escucha desde lo alto, todo sería tan diferente. Vamos a darle gracias a Dios. Padre eterno, Dios todopoderoso, estamos agradecidos a ti. Agradecidos, Señor, por esta oportunidad, por este privilegio de poder compartir, Señor, tu palabra, Señor. Oh, mi Dios, de poder adentrarnos, Señor, en la sabiduría de Cristo. De poder, Señor, meditar, Señor, y reflexionar sobre tu perfecta gracia, Señor. Sobre tu amor. Oh, mi Dios, tú nos has dado un grande privilegio de ser tus hijos, Señor. Hoy, Señor, muchos conmemoran un día, Padre Santo, y saludan a hombres, Señor, pero ¿cuántos ponen delante de sí, Señor, al verdadero Dios y Padre? Aquel Señor que no estimando nuestro pecado, no estimando nuestra maldad, no estimando nuestra iniquidad, nuestra soberbia, nuestra transgresión, envió a Jesús, su Hijo, para rescatarnos a nosotros de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras transgresiones. En un vasto mar, Señor, de pecado, de inmundicia, encadenados, Señor, y tras de rejas, Señor, encerrados, mi Dios, esclavos, Señor, de la muerte. Cristo llegó, enviado por ti, para darnos vida, para hacernos libres. Hoy estamos aquí, Señor, para predicar este precioso evangelio que es poder para la salvación de las almas, Señor. Oh, glorioso Espíritu Santo, toma control y dominio de todo lo que soy, de mi mente y corazón. Y bendice las vidas, Señor, de los que oyen, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabes, muchas veces he reflexionado acerca de las diferentes celebraciones y fechas que se conmemoran. Hay tantas cosas que son tan vanas, ¿no?
Sabes que el día del padre, el día de la madre, no tienen ningún sentido si no se festeja los 365 días del año, Amén. si no se celebra cada día. No tiene sentido que tú honres a tu padre en un solo día y lo deshonres 364. No tiene ningún sentido. Este mundo no pone sus ojos en Dios. Pero aquellos que viven una vida que honra a Dios, que honra su palabra, pueden cada día honrar a sus padres y cada día honrar a sus madres. Vamos a compartir la palabra de Dios. Hace bastante tiempo atrás, mucho tiempo atrás, les hablé de un tema que titulamos Vasos de Barro. Amén. En ese mensaje compartimos 2 de Corintios capítulo 4, verso 7. Pablo le enseña a los corintios y les dice, tenemos este gran tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Pero hoy quiero compartir contigo la segunda parte de ese mensaje. Y quiero que vayas conmigo a 2 de Timoteo capítulo 2. Siempre hay más en la palabra de Dios. Siempre hay algo nuevo que entender, algo nuevo que aprender, algo nuevo que decir. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios es grande. Yo no sé si ustedes se gozan en la palabra de Dios. Yo me deleito en su palabra. En el capítulo 2 de la segunda epístola a Timoteo, Pablo nos habla de un siervo, de un ministro, de un obrero aprobado, de alguien que glorifica y honra a Dios. Y en el verso 19 dice la palabra del Señor, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, pero si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Y qué triste es saber que hay muchos que se encierran en cosas vanas. Y yo meditaba en esta palabra, sobre todo en los versos 19, 20 y 21. Y dice aquí la palabra que en una casa
hay diferentes utensilios de oro, de plata. Y yo pensaba en mi interior, ¿qué es un vaso? Un vaso es un contenedor. Tiene un propósito. Se creó con un propósito. Se hizo con un propósito. Así como un cuchillo se hizo para cortar y ¿sabes qué? Y una espada se hizo y se forjó con un propósito y un escudo se forjó con un propósito. Así también un vaso tiene un sentido de existir, un sentido de ser. Si nosotros obviamos el fundamento que le dio origen al vaso, nos perdemos de su valor. Así que pensé, si un vaso es un contenedor, entonces, ¿a qué vamos a asociar el valor de ese vaso? Y pensé, si un vaso es un contenedor, ¿qué es lo que contiene? ¿Para qué se creó? ¿Para contener qué cosa? ¿Para llevar qué carga? ¿Para estar lleno de qué material? Pensaba en mi interior el sentido, el propósito, el valor de ese vaso. Muchas veces está mal comprendido. Y pensé, existen vasos que están vacíos y vasos que están llenos. ¿Sabes? Un vaso vacío no cumple el propósito por el cual fue creado. Un vaso vacío no cumple el propósito por el cual fue creado. Pero un vaso lleno sí. Está conteniendo algo. La pregunta es, ¿qué contiene el vaso? Puede estar lleno de cosas buenas o puede estar lleno de cosas malas. Así que vamos a concentrarnos en estos vasos y en lo que contienen. La palabra de Dios nos enseña acerca de cómo debe caminar un hombre aprobado por Dios. Yo dije en mi interior, un vaso de oro o un vaso de plata son valiosos por sí mismos. Nadie tiene que venir a enseñártelo. Si alguien pone delante de ti un vaso completamente de oro puro y un vaso de barro, tú elegirás siempre el vaso de mayor valor. Si ese vaso de oro está repleto de diamantes, mayor será su valor. Entonces entendí que hay un valor que tiene cada vaso. Un valor que por sí mismo carga. Pero entonces, si tenemos o le damos un valor al vaso, ¿qué valor le damos al propósito por el cual fue creado? ¿Qué valor le damos al contenido que lleva dentro? Esto me ministraba porque yo decía, es tremendo porque la Biblia y Pablo, y vemos aquí en las Escrituras a nosotros mismos como vasos de barro. Pero vemos hombres en el mundo llenos de altivez, de orgullo, de vanidad, de soberbia. Vemos a hombres llenos de sí mismos, amantes de sí mismos, que caminan en sus propios juicios, que desechan la voluntad de Dios. Ellos caminan como seres perfectos, brillantes, poderosos, valiosos. La pregunta es, ¿qué llevan dentro? Así que yo, mientras pensaba en esto, el Espíritu me ministraba algo, me decía, depende de dónde estés.
vas a poder ver el valor que tiene cada vaso. Porque sabes que son los momentos críticos lo que demuestran el valor de algo. Si tú quieres ver el valor de un hombre, tú tienes que ponerlo a una situación de crisis. Porque ahí vas a ver de qué está hecho. Ahí vas a ver cuáles son sus principios, cuáles son sus códigos, cuáles son sus valores, cuál es la sustancia que lo ha formado. Pero mientras no está puesto a prueba, puede ser igual que los demás. Cuando tú ves un vaso de oro y un vaso de barro, es sencillo, es simple, es fácil. Las cuentas son sencillas. El vaso de oro es más valioso. Y esto es lo que me decía el Espíritu. Si tú vas a un desierto, a las profundidades de un desierto, y tienes un vaso de oro y un vaso de barro, ellos carecen de valor cuando se trata de la vida. Cuando estás en el desierto profundo, sabes que la diferencia entre la vida y la muerte está en un sorbo de agua. Es allí donde el oro y el barro carecen de valor. Y lo único que tiene un valor trascendente es el agua. Así que alguien se presenta a ti en ese momento, cuando la sed te está venciendo. Y en el momento más difícil, en la angustia más profunda, cuando ya no quedan más cosas que hacer, alguien se presenta a ti con un vaso de oro y con un vaso de barro. Alguien se pone delante de tu vida y te dice: mira, aquí hay un vaso precioso de oro, pero el agua que tiene está contaminada. Tú no sabes qué tiene, pero sabes que no es pura. Tú no sabes si es veneno lo que hay allí, pero sabes que carga muerte. Y en el vaso de barro, agua pura. Alguien se presenta delante de ti. Sabes que ese vaso de oro lo puedes vender muy bien, pero en ese momento, lo único que te importa, lo único que tiene valor para ti, es el agua pura que está dentro del vaso de barro. Tú dirás: ¿por qué? ¿Por qué ese ejemplo? ¿Por qué no está el agua pura dentro del vaso de oro? ¿Por qué no puedo elegir el vaso de oro? Tú puedes elegir el vaso de oro, morirás en el desierto. Puedes elegir el vaso de oro y beberte su agua envenenada. Y caerás allí, postrado. Allí será tu final, ese será tu último día. Puedes deleitarte aún en lo que bebes de ese vaso, pero sabes que el fin de ese vaso es muerte, es destrucción, son cadenas y es esclavitud. O puedes tomar el vaso de barro y beber agua pura de él y salir de aquel desierto con vida para dar gloria y honra a aquel que te ofreció ese vaso de barro. Entendí que hay dos maneras de valorizar al vaso: por lo que es o por lo que contiene. Los hombres han decidido darle valor al vaso por lo que es y no por lo que contiene. Nos enseña Pablo y nos enseña la palabra de Dios que es necesario que nosotros dejemos de ver y de examinar las cosas como el mundo lo hace. Y que entendamos que Dios nos ha dado una visión mayor, una visión que se pone por encima de lo que los hombres estiman valioso para honrar el nombre de nuestro Dios. Porque el poder que se nos ha dado es más excelente que el oro. La gracia que se ha derramado sobre nosotros es más valiosa que el diamante. Dios nos llama a vivir en esas alturas de conocimiento para aborrecer el oro, la plata y todo lo que es valioso para el hombre.
Pero si nosotros nos paramos en este fundamento, podemos decir, wow, hay dos maneras de evaluar el vaso de barro. Por lo que es o por lo que contiene. Dos maneras de evaluar el vaso de oro. Por lo que es o por lo que contiene. Tú decides. Si tú lo evalúas por lo que es, seguramente te quedes con el vaso de oro y te pierdas del privilegio de la vida eterna en Cristo. Pero si tú decides valorizarlo por el propósito por el que fue creado, porque ambos fueron creados para llevar una carga y un contenido. Escucha, cuando alguien creó, no creó para darle valor por el material con el que creó. Porque si no hubiese hecho cualquier otra cosa con el oro, hubiera hecho un anillo, hubiera hecho una pulsera, hubiera hecho una cadena. Porque hizo un vaso. ¿Por qué hizo un vaso? Hizo un vaso porque quería darle un propósito. Así que el que creó el vaso ha decidido que se lo valorice por lo que contiene. Si no, no le hubiese dado propósito. Pero nosotros cometemos ese error. Lo valorizamos por lo que es y no por lo que contiene. Y muchas veces miramos a las personas y vemos a los hombres por lo que son y no por lo que contienen. Los miramos y si están llenos de cash, entonces son valiosos. ¿Por qué? Porque tienen muchos dólares. Son vasos de oro, vasos de plata. Están rodeados de diamantes. ¿Por eso son valiosos? Yo aquí veo algo diferente. Yo veo hombres y mujeres valiosos. Valiosos por los milagros. Valiosos por los prodigios. Valiosos por la maravilla. Porque ningún oro, ningún diamante y ninguna plata pueden hacer milagros. Ningún oro, ninguna plata y ningún diamante pueden cambiar la muerte en vida. Ese es el tesoro que tenemos en vasos de barro. Ese es el tesoro invaluable. No hay oro, no hay plata, no hay dólares que puedan comprar el favor de Dios. Vemos una y otra vez en la palabra de Dios situaciones en las que se quiso comprar la gracia, se quiso comprar la virtud. Y en todos esos momentos fue reprendido, fue rechazado, porque no hay nada que pueda pagarle a Dios ese poder y esa gracia. Si a mí me dieran a elegir, yo tomaría el vaso de barro. ¿Sabes qué? Tomaría el vaso de barro para darle gloria a aquel que llenó el vaso con agua. Aquel que puso en su corazón salvar, bendecir, vivificar. Yo elegiría ser el vaso de barro, frágil, que se rompe. El vaso despreciado, rechazado. Yo elijo ser el vaso que glorifica a Dios. No el que se exalta a sí mismo, no el que se glorifica a sí mismo. No el que se vale de sus propias fuerzas. Hay una razón por la cual Jesucristo nos dijo, es necesario nacer de nuevo. Nos enseña la palabra, nos es necesario nacer de nuevo. Porque todo aquello que éramos debe ser quebrantado. Todo aquello debe morir. Debemos nacer como vasos de barro. Debemos ser formados por el alfarero otra vez.
Debemos ser puestos en la rueda. Y el proceso para hacer un vaso de barro es muy diferente que el proceso para hacer vasos de oro, vasos de bronce, vasos de cualquier metal precioso. Porque necesariamente hay que darle forma. Necesariamente hay que cocerlo y darle calor. Debe ser puesto a prueba. Y sabes si seguirá siendo frágil. Será frágil. Pero lo que le da valor al vaso de barro es lo que hay dentro. Escucha, ningún vaso puede darle mayor o menor valor a lo que hay dentro. Ningún vaso puede darle mayor o menor valor a lo que hay dentro. Pero lo que hay dentro puede dar mayor o menor valor al vaso. Esto es lo trascendente. Eso es lo impactante. Eso es lo que debe estar en tu mente y en tu corazón. ¿Cuántos alguna vez han ido a la cocina y han visto entre varios vasos? ¿Alguno alguna vez ha agarrado un vaso sucio para tomar agua? No somos selectivos. No elegimos el vaso que vemos más limpio, más reluciente, más puro. Ese es el vaso que seleccionamos. Vamos a la cocina y buscamos el vaso que está más limpio. Y si vemos que está sucio, lo descartamos, lo desechamos. Si vemos que está sucio, decimos, en ese vaso no voy a tomar agua. Lo hacemos nosotros. Y pensamos que Dios va a tomar vasos sucios para poner agua. Pensamos que Dios va a tomar vasos contaminados para poner la pureza y la gloria de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Dios resiste al soberbio, mas da gracia al humilde. Sabemos que no hay razón, no hay mérito en el barro para que sea elegido, seleccionado por Dios para llevar el agua de vida. Pero aún así, el vaso de barro honra al Creador, al mismo que le formó, al mismo que le hizo, de una sola manera, manteniéndose limpio, manteniéndose limpio. Esto es lo que está diciendo aquí Pablo a Timoteo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Un propósito. Hay una condición para que el vaso sea usado por Dios. Si nosotros somos inteligentes, si nosotros desechamos el vaso sucio, ¿por qué pensamos que Dios va a seleccionar los vasos inmundos, sucios? Mantengámonos puros. Este mensaje está unido a un mensaje acerca de la santificación. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Pero quería concluir con este mensaje poderoso acerca de los vasos de barro.
Somos vasos de barro, sí, somos vasos de barro. Y el propósito de Dios es que nos mantengamos limpios y puros. Que no somos nada en nosotros mismos, que no valemos nada, que somos frágiles, que el mundo nos va a desechar, porque para el mundo nada valemos. El mundo nos va a despreciar. Dice la palabra que Dios utilizó lo vil, lo que el mundo desechó, lo que el mundo despreció, lo que menospreció el mundo. Dios lo utilizó para avergonzar a los sabios. Dios desechó a los poderosos, desechó a los fuertes, para dar gracia a los humildes. Para los que dicen, Señor, sé propicio a mí. Señor, límpiame. ¿Qué quiere el vaso de barro? El vaso de barro quiere cumplir el propósito existencial por el cual fue creado. Quiere llevar agua de vida. El vaso de barro quiere cargar la esencia y la sustancia de Dios. El vaso de barro quiere llevar el fruto de la vida. Porque el peor escenario para un vaso de barro es ser desechado. El peor escenario para un vaso de barro es ser dejado. Porque la miseria de su construcción, la miseria de su material, su fragilidad, lo único que deja para ese vaso de barro es que algún día el Dios omnipotente, el Dios grande, el Dios poderoso y glorioso que tenemos, lo tome y lo use para dar bendición, para dar sanidad, para hacer milagros. En el mejor de los casos, el vaso participa de la naturaleza de Dios y carga la gloria de su majestad. En el mejor de los casos, el vaso sirve para dar vida a los que beben de él. En el mejor de los casos, da sanidad, da liberación. En el mejor de los casos, honra a Dios. Testifica su gloria. Es por eso que hay muchos que están en un rincón avergonzados. Dicen, no soy más que un vaso de barro que nada lleva dentro. Se avergüenzan frente a un vaso de oro, se avergüenzan frente a un vaso de plata. Pero ¿sabes por qué? Porque están vacíos. Pero cuando un vaso de barro está lleno, no se avergüenza frente al oro, no se avergüenza frente al diamante, no se avergüenza frente a la plata. ¿Sabes por qué? Porque dice, yo cargo agua de vida. ¿Tú qué cargas? Se burla del vaso de oro y dice, ¿tú qué cargas? El vaso que lleva agua de vida vale más que todo el oro. Porque, sabes, puedes saciar la sed en el desierto y también puedes saciar la sed en la ciudad, en el monte o en el llano. En cualquier lugar cumple su propósito, en cualquier lugar es útil, en cualquier lugar funciona. Pasa desapercibido. A nadie le importa. Pero a los que están débiles, a los que tienen necesidad, ese vaso les cambia la vida. Seamos perseverantes, humillémonos, como dice la palabra del Señor, y Pablo también lo enseña. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que tomando forma de hombre se hizo siervo. Esa humildad, esa humillación, ese rendirse, es decir, Padre, aquí estoy, hágase tu voluntad. Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Se hizo semejante a nosotros, adoptó nuestra forma. Pero sabes, estaba lleno de agua de vida.
Y él lo sabía. Y le dijo a aquella mujer samaritana: el que bebe de mí nunca más tendrá sed. ¿Sabes qué es lo glorioso? Que si tú te pones a pensar en lo que Jesús le dijo, si tú te pones a pensar en que todos son vasos y Jesús es el vaso principal que está lleno del agua de vida, y Jesús le dice: si tú tomas de mí, no tendrás más sed. Lo que él estaba diciendo es: ¿sabes qué va a pasar cuando yo ponga de mí en ti? Tú nunca vas a necesitar más agua. Nunca va a faltar agua de tu vaso. ¿Sabes? Tú pones agua en un vaso, déjala un par de días, vas a ver que se evapora. Haz la prueba, no me creas. Pon un poco de agua en un vaso y déjalo a la intemperie y vas a ver cómo se seca. Pero lo que Dios estaba ofreciendo era algo diferente. Lo que Jesús le estaba ofreciendo era algo distinto. Él estaba diciendo: yo me voy a sembrar en ti y voy a crecer como una semilla que dé fruto permanentemente. Nunca faltará agua de ti. La fuente estará en ti. Tú serás la fuente en tu interior. De ti beberán, y los que beban de ti también tendrán fruto, también llevarán semilla, también cargarán la vida de Cristo. Cuando lo ves así es diferente. Porque ahora Cristo no está en un solo lugar, en un solo sitio, no está solo con sus discípulos en Jerusalén. Ahora Él dice: yo pongo de mi Santo Espíritu en vosotros. Y ahora Jesús está aquí y está allí y está allá y más allá. Porque está sembrado en nuestros corazones. Está llenando nuestras vidas. Y de su interior correrán a ríos de agua viva. ¿Y cuál es la fuente? Es Jesús. Es su gracia, es su amor. Seamos propicios a su amor, consecuentes a su gracia, sabiendo que por sí mismos no valemos nada, pero la excelencia del poder es de Dios y no nuestra. Honremos a Dios para que cuando alguien venga buscando saciar la sed, encuentre en nosotros agua de vida. Que Dios les bendiga.